Ok, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a iniciar este tema que hemos elegido para ustedes porque estamos en una etapa todavía de cierre, ¿no? Algunos quizás ya cerraron, pero acá hay algunas consideraciones que son importantes que ustedes sepan. Estos son los temas que vamos a ver hoy día y vamos a empezar con el corazón, que es el proceso de costeo, que es la parte central que necesita, ¿no? Para poder cerrar nosotros el periodo. No necesitamos tener el costo de ventas, ¿correcto? Necesitamos valorizar. Vamos a darle una miradita a lo que es el balance de comprobación, ¿no? Y la parte más importante, se podría decir, de este webinar que hemos preparado para ustedes, son los reportes de validación. Acá sí me he tomado el tiempo de darles algunas, ¿no? Adjuntar algunas imágenes para que ustedes vean cuáles son, ¿no? Las dificultades que se presentan y ustedes deben revisar esos reportes para que puedan identificar si tienen inconsistencias o no. Muchos consultan por el tema del cierre del elemento 8, también lo vamos a ver de manera muy rápida, y el proceso de cierre, que es el automático, ¿no? Y después, como ya van a estar aptos ustedes para reportar todos sus libros, nos vamos a enfocar solamente hoy en el libro de inventarios y balances, que es un libro muy complejo y requiere quizás algunas anotaciones que ustedes tengan que hacer, ¿no? Para su elaboración. Bien, entonces empezamos. El proceso de costeo. Para nosotros poder iniciar el proceso de costeo, primero saben ustedes que se tiene que tener toda la información en todos los diversos módulos del sistema, ¿no? Nosotros tenemos el módulo de compras, ventas, tesorería, almacenes, producción, en el caso de que sea una empresa de producción. En el caso de que sea una empresa comercial, el proceso es mucho más simple, ¿no? Ahí lo vamos a ver, que solamente es valorizar y centralizar almacenes. Pero si nos enfocamos en una empresa de producción y de servicios, que en muchos casos también manejan el tema ¿no? de órdenes de producción, sí hay que tener mucho cuidado en el tema de cómo elaboramos el proceso y lo que tenemos que considerar antes y después. Y depende también de la complejidad que ustedes tengan como empresa. Si es que tienen no solamente órdenes de trabajo, sino también ustedes generan, por decir, partes de transformación, entonces ahí como que se hace un poquito más compleja la cosa, ¿no? Entonces, para estar seguros que estamos cerrando correctamente o que nuestro proceso de costeo con el que estamos iniciando nuestro proceso de cierre está bien, entonces vamos por buen camino. Entonces acá le mostramos en qué consiste el proceso de costeo. El proceso de costeo empieza para una empresa, vamos a decirlo así, empresa industrial o que tiene que maneja órdenes de producción, va a iniciar con la producción en proceso inicial, ¿no? Tenemos que centralizar la producción en proceso inicial, luego vamos a valorizar y centralizar almacenes. Aquí en una primera etapa se van a valorizar todo lo que es, se podría decir, mercaderías, ¿no? En el caso de que sea comercial, y todo lo que corresponde para una empresa de producción, lo que es materias primas, los suministros, los embalajes y todo lo que nosotros compramos, lo que nosotros adquirimos, ¿no? Luego, después, como ya se supone que ya se valorizaron y ya generaron sus salidas, porque para las órdenes de producción en una empresa industrial van a requerir los consumos de esos materiales, entonces ya va a haber ya esa valorización, ese asiento contable, que nos van a generar quizás los costos directos o indirectos, ¿no? Entonces, luego por eso es que revisamos y generamos la distribución de costos indirectos, ¿no? Por eso ese es el paso a seguir. Una vez que nosotros ya hemos asignado esos costos indirectos a esas órdenes de trabajo que hemos elegido, ¿no? Porque en eso consiste la distribución de costos indirectos, ¿no? Jalar mis cuentas de costos que no son costo directo y decir a qué órdenes de trabajo van a ir. Entonces, como ya lo distribuimos, nuevamente tenemos que hacer la valorización y centralización, ¿no? Por eso es que la flechita va en ese sentido, ¿no? Una vez que yo ya distribuyo, vuelvo a valorizar y centralizar almacenes para después generar mi centralización de producción en proceso final. Hay que recalcar acá que la centralización de producción en proceso inicial, lógicamente, se hace al 1 de enero, no, al primero de cada mes, el primer día de cada mes. Y la producción en proceso final se va a hacer al 31 o al 30, ¿no? Al finalizar cada mes, ¿ya? Entonces, en eso consiste el proceso, es muy simple. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se genera en algunas empresas? La complejidad de sus procesos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nosotros
Y también las consideraciones, como en este caso acá le hemos puesto, ¿no? ¿Qué debes tener en cuenta antes de generar tu proceso de costeo? Antes de generar tu proceso de costeo, tú debes tener completa tu información. ¿Qué es lo que vas a valorizar? Vas a valorizar todo lo que es movimiento de almacenes. Entonces, por ende, tus compras deben estar completas. Tus movimientos de almacenes deben estar completas. ¿Y por qué también nosotros acá planteamos lo que es planillas, depreciación y activo fijo? Porque hay un impacto, ¿no? Si tú manejas órdenes de producción, ¿no? Recuerda que también quizás por ahí tengas un costo indirecto, o tu planilla quizás también tiene, ¿no? La 92 o tiene la 91, igual también de repente alguna depreciación de activos va a la 91 o la 92, entonces van a ustedes a afectar mediante la distribución de costos indirectos al producto. Entonces, por eso es que tiene que estar completa tu información, porque si está incompleta, luego la persona cuando va a terminar de hacerlo, ya te movió esa cuenta, por ende tu distribución va a estar incorrecta, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que para las empresas comerciales, ¿no? No requiere este costo de 91, de las cuentas 90, 91, 92, que son costos para empresas industriales, ¿no? Lo que sí tiene que tener en cuenta una empresa comercial es esta partecita acá, el reporte de validación de distribución de gastos vinculados. Esta parte no debe tener inconsistencia, o sea, deben ustedes haber cerrado, ¿no? La distribución de costos vinculados. Hay un reporte que nos ayuda en ese tema, por eso lo vamos a ver en la sección de reportes, ¿ya? ¿Qué más tienen que considerar? Tienen que revisar, antes de generar su proceso de costeo, revisar el reporte de OP, ¿no? ¿Qué van a verificar acá? El cierre, que deben estar cerradas, porque esas son las que van a valorizar. Luego, revisar el reporte de gastos-ingresos. Acá es para identificar si has tenido alguna diferencia entre cuenta o centro de costo, ¿no? O sea, identificar si es gasto o costo, ¿no? Vas a poder también analizar tus gastos o costos fijos. Ahí tienes que revisar para ver si has tenido una buena asignación de cuenta y de centro de costo para la distribución, lógicamente, ¿ya? Luego, revisar el reporte de validación de asientos. Esta validación, en un inicio, es para el tema de, no debes tener diferencias acá, por ejemplo, en un subdiario 01, que es de compras, ¿no? En un subdiario de tesorería, de planillas, no debes tener. En una primera instancia se valida este reporte porque es de ahí que va a generar, ¿no? Los asientos contables para tu proceso de costeo. Sí, quizás en este primer momento te va a quedar algunas ítems en validación de asientos, pero deben ser solo aquellos que son producto terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos todavía falta que hagas tu proceso de costeo para que después vuelvas a validar ese reporte, y ahí ya no debe generar inconsistencia porque esos productos terminados ya tienen valor, por ende, asiento contable, y ya no deberían aparecer en este reporte, ¿ya? Por eso, entonces, estas son las consideraciones que deben tener antes. Una vez que ustedes generen su proceso de costeo, que como les digo, va a depender de la complejidad también, porque hay un orden de valorización. Primero hablamos de que se validan todo, se procesa todo y se valoriza primero lo que son mercaderías, ¿no? Habíamos dicho. Después viene lo que es el semiterminado, después viene el terminado y por último vienen los partes de transformación. Entonces, en este punto, los partes de transformación por lo general solamente deben utilizarse, o se recomienda el uso para cambios de presentación, ¿no? Cuando yo produzco, por ejemplo, unidades de algo y yo quiero convertirlo a pack, paquete de 6, ¿no? Six pack, paquete de 12. Entonces ahí me sirve parte de transformación porque no involucraría una mano de obra ni otro recurso más, solamente sería como que un cambio de código, ¿no? Y el costo por lo general se va a trasladar totalmente, ¿no? Pero en las situaciones, en algunos casos, que algunos clientes trabajan las partes de transformación para combinar ciertas operaciones de semiterminado, terminado, entonces ahí ya comienza la complejidad y hay que evaluar bonito el tema de su estructura de costos y cómo es que van a ir a acumular el costo hasta llegar al producto terminado para que no genere bucles, ¿no? Para que no genere bucles y por lo tanto diferencias, ¿no? Eso hemos tenido en algunas empresas que sí manejan mucho ese tema de los partes de transformación y hay que tener mucho cuidado. Entonces, después que hemos generado el proceso de costeo, ¿qué tenemos que revisar? El reporte de gastos e ingresos. Pero en esta vez, ¿qué vamos a validar? Vamos a validar que las órdenes de trabajo estén con su total costo distribuido, ¿no? O sea, que todo lo que yo he tenido en mi elemento 9 como costo indirecto se haya
ido todo, que no me quede nada por distribuir. Eso se valida, ¿ya? Porque que no, ¿se valida para qué? Para que te cuadre el balance, si no te genera descuadre. El reporte de gastos por OP, el saldo y columna de producción también. O sea, cuando en este reporte, ¿qué vamos a validar? Nosotros tenemos una columna que se llama proceso, ¿no? Producción en proceso. Entonces, es en esa columna debes validarla porque debe coincidir con la centralización en proceso final. O sea, son reportes de validación que solo vamos a ver en reportes de validación porque se tienen que verificar si está correcto. Porque a veces por ahí quizás hicieron mal un registro y te puede dar la inconsistencia que se puede mostrar, te va a dar indicios por dónde puede estar tu error, ¿no? Con la intención de corregir y que generes un buen proceso de costeo, por ende un buen cierre. Ya, lógicamente, como les decía, al finalizar vuelven a reportar su validación de asientos. Se entiende que a este nivel, hasta este momento, después de haber generado tu proceso de costeo, ya no debe haber ningún ítem en ese reporte. ¿No? Luego, bien, nosotros habíamos dicho que el proceso de costeo no es igual para todos. Lógicamente, tenemos una variedad de empresas en que las actividades a realizar va a diferir, ¿no? Va a diferir porque una comercial no es igual que una industrial, igual que una de servicios. Entonces, dependiendo, ¿no? De cómo vienes tú realizando tu proceso y a qué sector perteneces, vas a realizar las actividades dentro del sistema, ¿no? Dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, si hablamos que involucra orden de producción, estamos hablando de una empresa industrial o también, ojo ahí, de una empresa de servicios en donde los servicios, los códigos que están como servicio, los está tratando como producto terminado. Entonces también está que esas empresas de servicio en donde los productos terminados que generan estas órdenes de trabajo van a almacenar y van a tener también su salida por venta, ¿no? Entonces también, como están generándose mediante una orden de trabajo, entonces también se va a acoplar a todo este control de validación de órdenes de trabajo. Entonces, por eso es que, y hay otras empresas de servicio que sencillamente dicen, no, yo no voy a trabajar con mi existencia almacenada, sino voy a trabajar con mi código de servicio como servicio. Entonces, directamente puede llevar orden de trabajo o no, pero ya no va a tener cuentas de costo, ¿no? O sea, cuentas de costo ya no va a tener porque no va a haber distribución. Entonces, por eso les decía, en una empresa comercial, centralización en producción, en procesos de inicial, no. Validación de distribución de gastos vinculados, sí, eso es muy importante para una empresa comercial, porque vamos a ver hasta qué nivel va a valorizar su mercadería, ¿no? Si son importaciones, mucho más, porque involucra muchos gastos vinculados. Pero sencillamente puede ser también, no, yo todo mi flete, yo lo voy hasta que llegue a mi almacén, forma parte de mi costo y lo vinculo. Entonces, sí hay una validación de la distribución de gasto vinculado, ¿no? Y eso es para todas las empresas. Las órdenes de trabajo, como les decía, ya todo lo que tiene que ver comercial no corresponde, salvo las de servicio que consideran órdenes de trabajo. La actualización del costo de tareo también es una parte de actividades que se debe realizar siempre y cuando ustedes hayan registrado, ¿no? Registrado el tareo, ¿no? Si ustedes vienen registrando tareo, entonces tienen que generar el proceso de costo de tareo, ¿ya? Para que vaya directamente a la orden de trabajo. Y si no, sencillamente quedará de su planilla como 92 indirecto y luego lo distribuirán a todas las órdenes mediante un criterio, ¿no? De cost drive que se tiene en la distribución. Ahora, todas las empresas van a valorizar sus almacenes, todas sin excepción. Van a centralizar sus almacenes, por eso les decía, es el corazón, porque sin eso no van a tener el costo de venta ni la valorización del producto para los asientos, ya sea de cualquier tipo de salida, ¿no? Salida a consumo, salida a venta, todas van a valorizar mediante este proceso al costo promedio. ¿Ya? La distribución de costos indirectos, como les decía, las que llevan órdenes de trabajo sí lo van a hacer. Y la centralización de producción en proceso final también. Ahora, acá hay un ítem que dice ajuste por diferencia de inventario. Ahora, muchos dicen, ¿cuándo hago ese ajuste por diferencia de inventario? Ojo ahí que este es el de inventario, ¿eh? Porque tenemos el ajuste por diferencia de cambio, que ese está en contabilidad y esa es otra cosa. No, estamos hablando ahorita de costeo, por eso estamos hablando de ajuste por diferencia de inventario. ¿Cuándo pasa esto?
¿Y cuándo se realiza o cuándo se recomienda realizar? Cuando yo en mi proceso de validación de reportes observo que hay un producto, un código de producto en donde no tengo cantidad de stock, ¿no? Y sin embargo me está quedando un puchito ahí que se quedó, que por más que valorizo no cierra, o sea, no se me hace cero, se quedó ahí ese 0.02, ese menos 0.03, lo que haya sido, porque se supone que debería ser ese tipo de cantidad, porque ustedes están haciendo sus procesos correctamente, ¿no? Entonces ahí me generan este proceso, ¿no? Al cierre de cada mes, o sea, al 31, después de generar su proceso de costeo, al finalizar, si no se cierra, ¿no? Yo proceso el proceso y no se cierra, entonces hago este proceso que está en almacenes. Genero este proceso y ahí se me va a cerrar, me va a contabilizar, me lo va a mandar al costo, ese puchito, ¿no? Me lo va a ajustar para que quede cero cantidad, cero soles, ¿no? Eso es lo que hace este ajuste. Ahora, si te sale un importe grande, significativo, pues hay que revisarlo porque significaría que algo no está bien dentro de los registros que tienes en ese código que te sale, ¿no? Habría que darle un seguimiento a ese código e identificar cuál es el problema ahí, ¿ya? Entonces, eso era con respecto al costeo. Hay que tener mucho en cuenta en qué rubro estoy, qué tan complejos son mis órdenes o mi proceso o mi estructura de costo que he elaborado. Pues hay que tratar de hacerlo simple y si es que va en cadena y en línea recta, es mucho mejor, ¿no? Porque va a ir acumulando, acumulando nada más. Sería bien, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hemos generado nuestro proceso de costeo, por ende, ya debería, hasta esa altura ya debería haberme cuadrado el balance de comprobación. Entonces, si yo ya tengo y reviso mi balance de comprobación, debo tener esta forma. Debo tener las tres columnas, tanto de balance, naturaleza y función, con el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado. ¿Qué puedo validar yo acá? Para decir, ¿cómo sé que está cuadradito? Porque miren, ve, la 60 con la 61 cuadra, ¿no? ¿Qué más? Todo mi costo, en este caso este cliente, solamente está manejando una sola cuenta de costo, ¿no? Que es la 91. Hay algunos que manejan la 91, la 92, y hasta a veces algunos colocan la 93. Entonces, todas mis cuentas de costos, si tengo hasta la 93, todas las tengo que sumar y me debe dar la 71. Entonces, eso significa que ya está, pues he distribuido bien, mi 60 con mi 61 está correcto, entonces no tendría por qué tener diferencias. Está cuadrado, pero ahí no queda, ¿no? Ahí no queda el tema. Y ahí viene la labor, pues, de la persona que está elaborando el balance de comprobación, ¿no? Porque yo digo, ya cuadré, está bien, pues partida doble, pues debería cuadrarte, ¿no? O sea, todo tiene asiento, todo. Ahora la pregunta sería, ¿esos saldos que te está quedando son correctos? ¿No? ¿Tienes de repente en tu 28 saldo? Ah, no, acá en este balance no tengo. Pero si tú tienes, yo tendría que saber qué cosas te está quedando en esa 28, ¿no? ¿Qué cosa te está quedando en la 12? ¿Qué cosa te está quedando en la 42? ¿Está bien tu 20? ¿Está bien tu 24? ¿No? ¿Has hecho tu inventario? O sea, ¿es correcto ese saldo que te está quedando? O quizás el almacenero se olvidó de registrar una operación, ¿no? Y recuerda que si es que tú mueves un registro, modificas ya sea cantidad, importe, agregas o eliminas o anulas un registro, te va a mover. Te va a mover, entonces tienes que volver a procesar todo tu costeo porque ya varió. Y siempre cuando se mueve almacenes, siempre se recomienda obligatoriamente valoriza. Valoriza porque son iniciales, saldos iniciales que van a pasar al mes siguiente. Entonces estamos hablando de costo promedio, ¿no? Costo promedio, entonces necesita del saldo inicial también correcto. Entonces ahí sí mucha importancia en que este balance de comprobación sea consistente. Y por eso te voy a enseñar yo a validar que este balance esté bien hecho, o sea, que estés tranquila de que has hecho un buen trabajo, ¿no? Y para eso, ¿con qué nos vamos a ayudar? Con todos los reportes de validación que tiene el sistema. Y tiene un montón, ¿no? Ahora, ¿quién nos ayuda a validar todos esos reportes, ¿no? Porque no creo que toda la carga lo tenga contabilidad. Lo ideal sería que cada quien en su área lo haga, ¿no? Nos ayude con eso. O sea, si tú cierras compras, ayúdame, pues valida tus compras bien. Si tú tienes, y cada quien en su tema, ¿no? Para que en contabilidad llegue un poco más depurada la información. ¿Ah? Entonces,
Pero hasta ahí habíamos visto que te cuadra. Pero ¿qué pasa? Que usted dice, no me cuadra, a mí no me cuadra mi balance. ¿Qué pudo haber pasado? Puede haber pasado que, como te decía, no te cuadre la 60 y la 61. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando de repente, imagino yo que has tenido una nota de crédito quizás, ¿no? Te devolvieron el producto y no lo ingresaste, ¿no? Tienes en tu nota de crédito, me contabilizaste a la 60, pero no me generaste por la devolución la salida, en el caso de una compra, ¿no? Si tú devuelves al proveedor y tienes una nota de crédito, tú me contabilizas a la 60 y no me generaste la salida. Entonces no me generaste la 61, descuadre de balance, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las referencias, o sea, si tú tienes una nota de crédito, primero tienes que ver tu referencia a qué factura fue para que revises esa factura. Primera pregunta que te harías, ¿esa factura, ese producto ingresó? Si ingresó, entonces sí tenía lógica que me hagas la salida del almacén. Pero si tú me dices, no, ese producto no ingresó, entonces habría que ver, quizás pues no debiste usar los 60, ¿no? Hay que revisar ahí cuál fue el motivo. ¿Ya? Otro motivo de descuadre es, por ejemplo, el descuadre en costeo, almacenamiento de producto terminado no cuadra con las cuentas de costo. Es lo que les decía, ¿no? Las cuentas de la 71 no cuadra con la 91 más 92 más 93, ¿no? De las cuentas que tú utilices como costo. No te cuadra, entonces has hecho mal tu distribución. No hay otra. O sea, revisa tu distribución, no has generado bien tu distribución, vuelve a calcular, elimina tu distribución y vuelve a hacer. ¿Ya? Descuadre de asientos contables por falta de configuración contable. Acá por lo general, eso también le he puesto una imagen sobre eso, hay que revisar, ¿no? Porque a veces crean familias, crean cuentas y no las crean correctamente. Más que nada cuando son familias, ¿no? Cuando son familias hay que tener en cuenta que hay una parte configurativa de la familia, porque hay a los automáticos de las cuentas contables, ¿no? Entonces, tienes que llenar eso también, porque si no, te va a saltar en un reporte de validación, ¿no? En la validación de asientos te va a saltar, o sea, te va a avisar, el sistema te va a avisar, ¿no? Te va a decir que algo te está faltando. Ahora, tú sí tienes que revisar qué es lo que te está faltando. Descuadre de cuentas al crear una cuenta y no colocar los automáticos, lo que les decía. Crean una cuenta y no me colocan que abajo se necesita la cuenta de las 6 y las 7, 9, ¿no? En toda cuenta 9 del elemento 9 que ustedes creen, tienen que colocar el automático 6 y el 7, 9. Si no, descuadre, ¿no? Si no, te va a saltar también en validación de asientos. Descuadre de cuentas por mal configuración en la cuenta entre naturaleza y función. También cuando crean, a veces se confunden, ¿no? Jalan al otro lado y también te genera por ahí descuadre de balance. Descuadre por contabilizar, porque contabilizaron el elemento 6. Y por lo general eso es un personal nuevo, porque siempre se les indica, ¿no? Se les indica que el sistema trabaja con el elemento 9 para todo lo que es gasto, costo, ¿no? Y algunos, pues en temas de, por ejemplo, diferencia de cambio o por tesorería, a veces se confunden o cuando no están acostumbrados quizás vienen de otro sistema, hay elementos CEFA. Ahí sí ya descuadre de balance. Ahora encontrarlos, sí, pues hay que toma su tiempo a veces quizás encontrar dónde está el error. Descuadre en partes de transformación. Acá también hay que ver de qué manera están usando las partes de transformación, ¿no? Si va a afectar la 61 o va a afectar la cuenta 71. Entonces, en esa medida habría que ver que el parte de transformación, lo que sale en importes, debe ingresar en importes. Si no es igual, descuadre, ¿ya? Entonces, esos puntos sí hay que anotarlos y hay que ver para que se puedan revisar. Entonces, ¿cómo revisamos? Y eso es lo que yo les decía, y acaba todo el tema de reportes del sistema que ayudan a verificar, y la idea es que se hagan a tiempo, ¿no? O sea, la idea es que lo hagan antes del cierre, porque como les digo, ¿no? Estamos ahorita revisando este tema justamente para que ustedes puedan decir mi cierre está correcto, ¿no? ¿Y cuándo pueden decir eso? Cuando hayan validado todos estos reportes que vamos a poner, porque son reportes que sí sería bueno que revisen para que no arrastren inconsistencias, ¿no? No arrastren inconsistencias y se vean obligados a hacer ajustes o cambio de base de datos, bueno, y cosas. A ver, ¿qué habíamos visto primero? Habíamos visto los costos vinculados, ¿no? Existe la validación en el módulo de contabilidad, ¿no? Que se llama validación de distribución de gastos vinculados. Entonces, acá les hemos puesto un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿No? Se ve que hemos generado un ingreso y acá se ve todos los documentos que hemos vinculado a este ingreso
y acá la distribución está correcta porque no hay diferencia, ¿no? O sea, yo ya hice el procedimiento correctamente de la distribución de gastos vinculados. Pero, ¿qué pasa cuando me dice tengo diferencias, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo diferencias? Primero hay que validar si es que realmente has colocado 69 en la cuenta, ¿no? O sea, porque de repente lo pues, estás queriendo y estás contabilizando otra cuenta. Otra cosa es también que hayas modificado el documento, que modifiques el documento ya sea que te hayas confundido en moneda, que te hayas confundido en la fecha de emisión que jala el tipo de cambio y ya cambiaron sus valores, ya cambiaron sus importes. Entonces, ahí vas a tener que volver a jalar. Vas a tener que volver a jalar y para que pueda actualizarse el costeo. Se puede actualizar. Ahora, el reporte de validación, estamos hablando de asiento de destino, te avisa, el sistema te avisa acá cuáles son los errores que se puedan generar, ¿no? Entonces, es importante que tú sí mires, porque asiento de destino quiere decir que le falta la C. El asiento descuadrado de moneda nacional muchas veces es solamente entrar al registro y darle editar y guardar para que se actualice, quizás por ahí hubo, ¿no? Que se logueó algo, y también por la falta de configuración, ¿no? Habíamos dicho en este caso, por ejemplo, ingreso por compra, la familia nueva, y no me registraron acá la configuración, ¿no? Entonces recuerden que para el lado derecho está todo lo que es configuración de compras y para el lado, ¿no?, de consumos, todos los centros de costos que se deben colocar como cuentas. Si no tiene eso, te va a saltar. Entonces hay que revisar eso cuando no te generen asiento contable. También en algunos casos, cuando utilizan las órdenes de producción, generan salida por producción-transformación. No, cuando vas a alimentar una orden de trabajo, tienes que ser salida-consumo, no salida-transformación. ¿Ya? A ver, acá, en el detalle de compras, este es un reporte muy completo que te permite validar, si ordenas tú por cuenta código, te permite ver que el código tenga la familia, ¿no? Tenga la familia, porque si tu familia es de 5 dígitos, tienes que tener de 5 dígitos porque esa es la configuración que va a ir en esa vez. Porque crean los códigos y a veces le ponen 2 dígitos, 3 dígitos, que son subtítulos de familia, no familias. Por ende, entonces no te va a generar asiento contable, ¿no? Ahora, acá también puedes ver si han contabilizado las 69, si han contabilizado una cuenta de costo-gasto, también lo puedes ver por ahí, o sea, puedes detectar errores. Puedes ver si ha sido asignado una orden de compra, su centro de costo y si es que la cuenta tiene asiento automático destino. Incluso puedes ver el usuario que lo ha registrado para ver que esa persona sí esté haciendo las cosas correctas y si no, pues indicarle cuál ha sido su error para que no lo vuelva a repetir. Ahora, el movimiento de cuenta también para la validación de la cuenta de las diferencias que se suscitan en la 661 y este movimiento de cuenta también ayuda casi a invalidar casi todas las cuentas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? La 60, para poder nosotros identificar errores, se podría decir, y poder confrontarla con la 61, nosotros vamos a tener que reportar a nivel de 2 dígitos 60 y generar subtotales, ¿no? Vamos a generar un subtotal por actividad, que es donde nos indica de dónde viene, ¿no? Y vamos a poder confrontarla con la 61 porque vamos a hacer lo mismo. Entonces ahí voy a poder yo decir, ya, ingreso compra importación, lo mismo. Igual ingreso compra, ¿no? Entonces ahí me y me va a dar luz, ¿no?, de por dónde está mi diferencia. Como le digo, por lo general en la 6061 vienen la mayoría de casos notas de crédito, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Ahora, los reportes negativos, y esto sí va para ambas empresas, ¿no? Hablamos de, más que todo, las empresas comerciales, ¿no?, que no debe haber negativos en sus stocks ni nada. Pero ¿por qué se genera? Pueden decir, bueno, quizás te eliminaron una compra, te eliminaron un ingreso, ¿no? Y generó este negativo. O sea, tienes que revisarlo porque eso va a tu cargo, o sea, va a tu libro de inventario, ya sea físico o valorizado, que muestres, ¿no? Entonces, no es correcto que tú sigas, porque el sistema, esto no genera descuadre, ojo, en muchos de los casos no genera descuadre. Cuando se trata puro de mercadería, no genera, pero sencillamente no está bien, ¿no? No está bien. Entonces, ¿cómo vas a tener negativos y cómo va a valorizar un negativo? No, no. Entonces, regulariza, revisa y genera el ingreso o quizás la salida está de más, anúlalo o elimínalo, ¿no? No debe haber negativos, ¿ya? ¿En qué reporte te ayuda en almacenes el consolidado de movimientos? Es un reporte también completo y resumido que te ayuda a identificar
los reportes de transferencias entre almacenes. Bueno, siempre y cuando tú tengas, por ejemplo, yo por lo general trabajo las transferencias con la 28, hay algunos que le colocan la cuenta de existencia, pero la 28 te da luz en el balance de comprobación y al toque ves si tienes saldo o no tienes saldo, ¿no? En el momento de valorizar. Entonces, si tienes saldo, yo diría, ojo, que debes saber, ¿no? Si estás trabajando con transferencia, entonces yo diría, ¿no? Entonces ha habido una guía de remisión quizá que se ha ido a otro almacén y ha salido el 30 y llegó el primero al siguiente mes, ¿no? O de lo contrario, ha salido, ¿no? Y llegó el primero para mí. Entonces, en esos casos nada más debería quedar saldo. Si yo tendría que saber por qué. Si yo veo una transferencia cuando reviso mi movimiento de cuentas, porque acá me da los valores directos, ¿no? De manera resumida me dice cuánto. Pero si yo veo el movimiento de cuentas y veo que esa guía o ese que está quedando pendiente fue del 5 por decir, del 5 de enero y es 28 o 30 de enero y todavía no llega, tendría que preguntarle qué pasó, ¿no? Pues cuándo va a llegar o por qué no llegó o por qué le dieron salida como transferencia. Esas cositas que hay que revisar, ¿ya? Pero lo importante es tener el código. Una vez que tú tienes el código, puedes darle seguimiento. Acá, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si acá tiene ingresos de transferencia en cantidades, porque este reporte también te lo da invalorizado siempre y cuando esté costeado, hayas corrido tu proceso de costeo. Entonces acá te dice, ¿no? Yo entiendo que esta empresa pues trabaja, tiene traslados muchos a fin de mes y al siguiente mes estará ingresando. Ahora, con respecto a las existencias por recibir, el tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque la cuenta por mercaderías o existencias por recibir está ligada a un documento. Entonces, como está ligada a un documento y con los automáticos del sistema se entiende que se deben aplicar, si es que hacen el procedimiento correcto, recuerden que hay un orden, ¿no? Factura con 28, luego viene el ingreso al almacén. Entonces, para que se pueda aplicar esa 28. Entonces, habría que ver y ordenar por documento para ver si todas son las que se han cancelado completamente, ¿no? Y si no, por ahí podemos ver nosotros nuestra diferencia o nuestro detalle. Ahora, como les decía, los reportes de movimiento de cuenta nos va a ayudar en varios casos. En este caso es en el partes de transformación. Como les decía, dependiendo qué usen ustedes, la 61 o la 71, pero ¿qué deben revisar acá? Los valores. No tanto los códigos de los productos, sino los importes. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que sale ingresa en el mismo valor. Por eso esto nos va a ayudar también lo que es el de actividades, ¿no? El movimiento y subtotalizar lo que es actividades. Luego tenemos el reporte de órdenes de producción. Bueno, acá ese es al iniciar, recuerden, ¿no? El tema de la validación antes de generar el proceso, porque yo tengo que revisar y estar segura, haber coordinado con producción, de que todas las órdenes están cerradas, ¿no? O cuál de ellas son las que están quedando pendientes y que me van a generar una producción en proceso o no, ¿no? El reporte de gastos e ingresos, como les decía, se revisaba tanto antes como después. ¿Por qué? Antes es para, eso también lo puedo usar, el de antes también lo puedo usar la empresa comercial, porque no solamente te visualiza todo el elemento 9. Entonces, todo el elemento 9 hablamos también de gastos, ¿no? Gastos, costos, porque te permite ver el estándar anual, es el paralelo, ¿no? Cómo ha ido tus gastos, de repente si eres muy con el tema de tus gastos fijos, entonces basta que una columna esté vacía, entonces, oh, ¿qué pasó con este gasto? Entonces ya te da luz de cuenta, centro de costo, ¿no? Como si se han utilizado bien las cuentas o no, porque quizás cambiaron de personal y la persona nueva tiene otro criterio, qué sé yo, entonces la persona que va a revisar este reporte sí tiene que tener, ¿no? De cómo se ha venido viendo cómo se han ido moviendo los gastos y costos de todo el ejercicio. Como les digo, es importante saber claramente también acá todas las cuentas de costos que estén bien definidas, ¿no? Porque esas son las cuentas que se van a distribuir. Ahora, después de generar el costeo, como decía, también volvemos a revisar este reporte de gastos e ingresos, pero ya a nivel de orden de producción, porque acá lo notamos, ¿no? Esta es la fecha, el periodo, y acá tenemos el gasto por orden de producción. Vamos igual a jalar el elemento 9, pero acá para que se nos haga más chico, lógicamente, si manejas bastante órdenes de producción, es preferible que solamente hagas del mes en que estás revisando, ¿no? Acá, como este ejemplo ha sido de una empresa pequeña y jalado todo el rango del año, ¿ya? Para darles como ejemplo.
vamos a nosotros a filtrar lo que es cuenta y le vamos a poner la condición que sea menor a 94. Porque si yo estoy revisando órdenes de producción, pues la 94 y la 95 son gastos. Ahora, para validar, sí podría quizás jalar, decir pues mayor o igual que 94 para ver, porque no vaya a ser que por ahí hayan distribuido una que a veces ha pasado y genera descuadre, lógicamente, ¿no? Pero no debería, ¿ya? Igual ustedes lo pueden revisar o pueden validar, pero lo importante acá es que las cuentas de costo, hablamos pues de las menores de 94, acá estén totalmente distribuidas. ¿Y cómo me doy cuenta? Por esta línea de rojo que ustedes ven encerrado, todos los meses no tengo valor. Eso significa que todo el costo ha sido distribuido. ¿A cuáles? A estas órdenes que están abajo, ¿no? Acá, por ejemplo, era diciembre que le estaba faltando distribuir a este cliente, ¿no? Entonces, por ende, es que tiene todavía acá saldo, bueno, a la fecha que jale la imagen, ¿no? Y ustedes dirán, en este reporte también vemos las fechas. Miren, inicia, y es lo que he resaltado con amarillo, que inicia con, ¿y qué cosa es esa fecha? Esta es la fecha de inicio de su orden de trabajo. ¿Y por qué se solicitó que se coloque en este reporte? Porque a veces cambiarán la fecha o no sé, pero distribuye a una orden que está creada el mes siguiente. Entonces, ahí detectas este tipo, ¿no? Todas deberían estar creadas, ¿no? O antes o hasta el periodo en que estás valorizando, no después, ¿ya? Si es después significa que no te va a generar inconsistencias y descuadres de valores. Ahora, el reporte de gastos por OP, que este es el reporte que se va a generar ya después de haber generado tu proceso de costeo, se tiene que revisar, ¿no? Es un reporte muy completo. Acá esta empresa es chiquita, o sea, porque solamente tiene pocas órdenes, pero lo importante de esto, ¿qué es? Es que los saldos que generan como en proceso, acá esta es la columna que les estaba explicando anteriormente, ¿no? Tenemos esta columna que dice en proceso. Eso debe coincidir con la centralización en producción en proceso final. ¿Por qué? Porque a veces actualizan y se olvidan de la centralización, ¿no? Entonces, ya jalaron otros valores y sí, no se dieron cuenta, ¿no? Pero no, hay que revisar. ¿Ya? Otra cosa también es que en este reporte de gastos por OP no debe haber negativos ni saldos pequeñitos, ¿no? De órdenes cerradas no debe haber saldo. Significa que se hizo mal y si es que alguien movió, quizás no actualizaron, o sea, asignaron un costo directo a esa orden, ¿no? Y no volvieron a actualizar su proceso de costeo, generó saldo y arrastras. ¿Y cuándo lo cierras eso? Ya sigues inconsistencia tras inconsistencia y lo seguirás año tras año y no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque todo afecta a resultados. ¿Por qué es la importancia de explicarte todo esto? Porque de repente el resultado que tú estás mostrando no es el correcto, ¿no? Estamos hablando de resultados, estamos hablando de utilidad contable. La utilidad contable que sirve como base para la determinación del impuesto, ¿no? Lógicamente después de tus adiciones, deducciones, pero es de donde tú jalas para tu utilidad tributaria, ¿no? Pero es importante tener la utilidad contable la más real posible o la real, ¿no? Y esos reportes te van a ayudar. Ya hay que tener en cuenta esos detalles y estas consideraciones que les estoy explicando, ¿no? Reporta de stock por almacenes. Es importante también ustedes, por ejemplo, que ya al menos una vez al año hagan su inventario físico. Si tienes demasiado inventario, demasiados productos, entonces al menos hazte un muestreo, ¿no? De tu código que más rota, de tu código de repente de mayor valor, de mayor costo, ¿no? Pero verifica. El sistema tiene el reporte de stock por almacén, acá te dice, acá tú tienes para colocar por unidades, ¿no? Y valida, pues, ¿no? Valida que sea correcto y que no, de repente por ahí te estuviste olvidando algún registro, entonces ya te permite estar seguro si tu stock es correcto, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tienes? Eso les explicaba anteriormente, ¿no? Que acá en este reporte también puedes visualizar si es que a alguna fecha determinada se entiende que al cierre que estás revisando no te pase esto, pues, ¿no? Que tengas esto, que tengas saldo y no tengas esto. Pero estos son importes que habría que ver por qué se originaron. Siempre hay que identificar el mes donde se origina para poder regularizar. Por eso es que estas revisiones deben hacerse oportunamente, o sea, dentro del mes antes de que tú digas ya está para que ahí se valoriza, solamente se edita, se guarda, eliminas, anulas o corriges y ya está, y vuelves a procesar y ya está, ¿no? En cambio, si lo dejas ya va a ser mucho más difícil regularizar. Hay personas también que nos presentan por incidencias y dicen, no,
mi costo no está bien, mira acá cómo me sale. Y solamente era valorizar y centralizar. Para poder analizar costos, obligatoriamente tienes que correr tu proceso de costeo. Antes no, porque antes te puede salir cualquier cosa, lo que tenía el sistema como último valor, no, lo jalan, y no necesariamente es lo correcto. O sea, obligatoriamente tienes que valorizar y centralizar para que después puedas tú decir, ya voy a analizar costos, ¿no? Voy a analizar mis costos a ver si están bien. ¿Ya? Porque alguna vez cuando tú valorizas, así valorizas 100 veces, siempre va a salir el mismo resultado, ¿no? En cambio, si ya comienza a variar, porque quiere decir que por ahí ha habido una variación de algún registro más o has modificado algún registro, ¿no? Que ya varió tu costo promedio. Luego seguimos con las validaciones, ¿no? Ahora vamos a validar, por ejemplo, el libro caja con las cuentas de balance. O sea, ya pasamos a otro, ¿no? Y vamos a revisar nuestro balance de comprobación con la caja, nuestros saldos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes diferencias? Bueno, cuando tienes diferencias, hay que ver lo que se ha ingresado por tesorería, que es libro, caja y bancos, con lo que se tiene en el movimiento de cuenta, que es el libro diario. Y dice, ¿pero por qué no va directo? No, lo que pasa está en que todos los movimientos de tesorería, de bancos, de caja y bancos, tienen que ingresar obligatoriamente por tesorería. Igual que lo de almacenes, todos los movimientos de almacenes obligatoriamente tienen que ingresar por el módulo de almacén. Pero hay algunas personas que, a pesar de que se les dice, registran por contabilidad, aplicaciones contables, la 10.104. No, ahí genera esa diferencia, que lo ves solamente por dar y no lo ves por el libro, caja y banco, ¿no? Entonces, esas operaciones no deben hacerse por aplicaciones contables, ¿no? Ni de existencias, ni de caja y banco, si no generan ese tipo de diferencias, teniendo después, pues, que identificar el mes y validar desde tu saldo inicial y ver los movimientos para que identifiques qué movimiento es el que tienes en diario y no tienes en el libro caja. ¿Ya? Luego, dentro de los reportes, nosotros tenemos lo que es inventarios y balances. Como le digo, ahí también ves lo que es caja y acá también ves lo que es existencia, las mercaderías. Incluso ves por cada tipo de mercadería, ¿no? Mercadería, tipo de existencia, mejor dicho, ¿no? Terminado, materia prima. Y la idea es que en todos estos reportes no tengas diferencias, o sea, tienen que salir limpios, tal como se ve acá en la parte izquierda de mi pantalla. Ahora, en la parte derecha sí hay uno que dice que se genera la diferencia. Pero hay algunos que dicen no me cuadra y me dan y me sacan ese reporte y me sale como saldo inicial. Primero hay que identificar. Así, si te sale, tienes que, yo sé que es del mismo octubre. Estamos hablando, ¿por qué? Porque me identifica el código del producto. Lógicamente, así sea que tú estés en quizás ya ahorita en 2025 y ya cerraste, ¿no? Habría que hacerte la pregunta, ¿no? Que ya octubre no vas a poder mover, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Ahí, bajo tu responsabilidad, haz un ajuste. Haríamos un ajuste, quizás por aplicaciones o quizás por almacenes, revertiendo la operación que has hecho, pero sí es importante identificar qué pasó ahí. ¿Por qué? Porque si identificamos qué pasó ahí, vamos a saber qué asiento se generó. Entonces podemos revertir ese mismo asiento, quizás. Pero si no, o sea, lo dejas y quieres ajustar ya contra, quizás ya se va a hacer un poco, va a afectar, que vas a tener que afectar otras cuentas quizás, ¿no? Otras cuentas. Y quizás no sea la regularización correcta, ¿no? Por eso la importancia de que al menos si esto lo detectas al 31 de diciembre, quizás sí puedas ajustar, que sí puedas hacer la reversión correcta. A que ya si lo haces en otro ejercicio ya no es igual. Entonces, lo mismo pasa con las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes también se validan, todas las cuentas corrientes, hablamos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿no? Y cuando me muestran esto, por decir acá tenemos, ¿no? La 42, 122, y no me sale ni el documento, nada, significa que esto no es de este mes. O sea, que alguien me lo pasó, dice diciembre, pero no, tengo que ir mes a mes a identificar en qué mes para saber de qué documento se originó, ¿no? Entonces, como les digo, es importante saber el origen para saber cómo regularizar. ¿De que algunas cosas tienen solución? Sí, tiene que, y si no, ajustaremos, pues, ¿no? Pero la idea es no vivir con esas diferencias porque se arrastran año tras año y cada vez será más difícil regularizar. ¿Ya? Validación del reporte de libros de activo fijo, como eso es para no dejar, porque no hay que dejarlo de lado el libro de activo fijo también. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros generamos las provisiones, recuerden que generamos provisiones por pagar, contabilizamos la cuenta 33, ¿no? Pero muchos de repente quizás se quedó ahí,
¿quién valida que ese registro se haya ingresado por módulo de activo fijo? Y que ya cerraste tu depreciación todo y ese activo nunca se activó, ¿no? Hay que revisar. Por eso es que acá revisamos si es que no ha habido adiciones, si es que no ha habido mejoras y cómo nos ayudamos con este reporte y subtotalizamos. Subtotalizamos por cuenta, ordeno la cuenta, ¿no? Y tengo yo el total. Una vez que tengo el total, ya lo puedo comparar con mi balance de comprobación para ver si todo está correcto. Si todo está correcto, pues la felicidad, ¿no? Reporte libro diario del mes. Ya, esto es para validar de alguna forma la rapidez que algunos usuarios tienen, ¿no? Porque sí hemos visto casos en que se cruza. Cuando ustedes tienen muchas ventanas abiertas y no terminan de registrar su registro y después vuelven y regresan y graban, o sea, a veces tiene fecha de ¿no? Fecha de diciembre con periodo de noviembre. Entonces, estas cosas sí las tienen que reportar, ¿no? Primero las tienen que identificar, o sea, antes de ustedes dar por cerrado, dar una miradita a tu libro diario en el mismo mes, ¿no? En el mismo mes que estás tú procesando, dale, mira, ¿por qué? Porque ya te jaló otro saldo, ¿ya, no? Y pásalo por reporte para que esto se pueda corregir. Esto acá lo hacemos se reporta por incidencia y acá te lo arreglamos. Ahora, vamos a entrar rápidamente a lo que es el cierre con el elemento 8. Bueno, esta es no digamos que es una obligación tributaria, ni tal, no es por las NIF ni nada, sino es más que nada por el tema del INEI que me obliga, ¿no? Algunos lo hacen, otros no lo hacen, pero sí hay que tener en cuenta que para nosotros el registro sería manual, ¿no? Y tenemos que ayudarnos con lo que es el Excel, ¿no? Tenemos un instructivo nosotros en soporte para ayudarlos en cómo se elabora este tipo de cierre con el elemento 8 que muchos preguntan, ¿ya? Pero más que nada, para hacerles un resumen, se trata de jalar nuestro balance de comprobación a nivel de 3 dígitos, ¿no? Para poder extraer de ahí las cuentas de la 60 hasta la cuenta de bueno, hasta acá hasta la 79 se podría decir, no, pero solamente las que van a afectar al elemento 8 vamos a jalar, ¿no? Acá nos vamos a ayudar de las cuentas T y vamos a comenzar se podría decir, a trabajar la dinámica, ¿no? La dinámica. Ustedes, si es que no se recuerdan qué cuenta cierra con qué cuentas, ¿no? Porque estas son las cuentas intermediarias de gestión, hablamos de margen comercial, ¿no? Entre otras. Van a tener basta con que reporten ustedes el estado por naturaleza, y ahí les va a decir qué cuentas son las que van a hacer. Acá nosotros lo hemos hecho con colores para que se puedan identificar y se puedan cerrar. Lo que tienen que tener en cuenta, más que nada, en estos cierres, es que la 69 cierra con la 61 y también con la 71. O sea, porque a las finales esa 61 y esa 71 son las que van a venir al elemento 8. ¿Ya? No cierra la 69. Por eso es que es importante que cuando se configure o ustedes revisen y analicen su balance de comprobación, sepan diferenciar 69.1 de mercaderías, ¿no? Con la 69 de producto terminado, porque si no, ahí va a haber, ¿no? Quizás unas diferencias. ¿Ya? Las variaciones ahí también juegan un rol importante. Lo importante es que acá, cuando después ya tú jalas todo el elemento 6, cierras con la 8, luego vas cerrando la 8 en cadena, ¿no? Va alimentando la 80 con la 80 y así va generando, y llegas a la de resultados con el resultado que debe coincidir con tu balance de comprobación. Luego, para efectos solamente de que se muestren en la contabilidad para el Sprinter, lo vas a tener que hacer por aplicaciones contables, ¿no? Es un asiento que no va a generar ningún efecto en tu resultado ni nada, porque es como si nosotros solamente le colocáramos el movimiento del año, ¿no? El movimiento del año de estas cuentas, que es un debe y un haber del mismo valor. O sea, efecto contable solamente para que se muestre en libro diario. Y efecto para resultados, ninguno. O sea, no hay efecto, cero. O sea, no genera ni ganancia ni pérdida, ¿ya? Entonces, solamente es para cumplir una cierta formalidad. Para los que desean hacerlo también. Luego, una vez que se ha generado, entonces, vamos a hacer el cierre automático, que consta ahorita de 3 pasos. Esto se ha actualizado en unas últimas versiones de Sprinter, ¿no? Ahora tenemos que cerramos lo que es al 31 de diciembre, lo que es costos primero,
Luego venimos haciendo al mismo 31 con el subdiario de cierre también, el de balance, cerramos las cuentas de balance, y luego generamos el asiento de apertura de reversión balance, que ese ya es al 1 de enero del año siguiente, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que ya he cerrado correctamente? O sea, que ya está. Es porque cuando yo reporto el ejercicio siguiente, ya no debo tener ninguna cuenta del elemento 6, 7, 8, 9. Nada, solamente debe arrastrarme las cuentas de balance. Entonces, si alguien movió porque no cerré, porque ya se supone que cuando yo ya estoy lista, ya debo cerrar todo. Cierro contabilidad y ya nadie más me mueve, ¿no? Entonces, si es que yo ya cerré y por ahí veo un sueldo, uy, no, alguien movió otra cosa, ¿no? O y quizás fue porque no cerré mi módulo de contabilidad. Entonces hay que tener cuidado y filtrar quiénes son las personas que tienen privilegios para cierre de módulos, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen de todo lo que nosotros hemos hablado ahorita, estamos hablando de que en el proceso mensual habíamos dicho de que se tenía que tener el 100% de la información registrada en los diferentes módulos, ¿no? Vamos a llamarle a esto provisiones y devengos, que también debe estar incluidos ahí. Luego hemos hecho lo que representa el corazón del sistema para temas de cierre, lo que es el costeo, que eso se hace en almacenes, ¿no? Hablamos del costo, ya sea para la empresa que del rubro que estemos trabajando. Luego vamos a hacer, lógicamente, todo lo que es costeo es independiente de lo que puede ser el tema de validaciones de cuentas corrientes, ¿no? Como por ejemplo, ahí podemos terminar de repente validando, haciendo mi reporte de validación, encuentro que todavía me falta aplicar facturas con notas de crédito o por ahí otras cosas, entonces me permite hacer aplicaciones contables, ¿no? Generamos los reportes de validación, que esto nos va a permitir estar seguros de que mi balance de comprobación está cuadrado y tiene que estar validado con mi reporte de inventarios y balances, ¿no? Donde hemos visto que todas las cuentas deberían coincidir y no tener diferencias en todo lo que respecta a cuentas por cobrar y pagar, para de esta forma yo estar segura y poder hacer mi ajuste por diferencia de tipo de cambio, ¿no? Acá sí me va a actualizar todas las partidas que son monetarias, ¿no? Hablando pues de los dólares, que me va a ajustar al tipo de cambio también de cierre. Entonces, ahí me va a generar un ingreso o pérdida por diferencia de cambio. Luego vamos a analizar nuestras cuentas porque se entiende que mi balance ya está validado. Una vez validado, entonces simplemente analizo para poder generar los diferentes reportes a los diferentes usuarios que van a necesitar de mi información, ¿no? Estamos hablando de estados financieros y demás. Entonces, con esto nosotros cerramos el periodo. Hablamos de que esto voy a realizar de enero a noviembre y hasta el mismo diciembre. Pero en diciembre nosotros le vamos a adicionar ya para el cierre anual, que después de haber yo cuadrado y analizado mi balance de diciembre, puedo yo generar lo que son las provisiones de utilidades o el ajuste por renta anual, ¿no? Y las reservas o cualquier ajuste posterior que necesite realizar, ¿no? Luego vamos a hacer lo que hemos visto, lo que es el cierre del elemento 8 manualmente, para luego después generar los asientos automáticos de cierre. Y con esto yo ya cierro mi ejercicio con la tranquilidad de que ya no tengo inconsistencias porque he validado con todos mis reportes de validación, ¿no? Y ya podemos nosotros estar listos para nuestro envío de PLE de libros obligatorios anuales y, en el caso de un cierre mensual, todos mis libros de obligación mensual, ¿ya? Entonces, ahora, por eso es que nosotros ahora nos hemos enfocado en este libro de inventarios y balances, que se podría decir lo hemos jalado porque es uno de los libros más complejos de armar, ¿no? De poder presentar. Por eso siempre se les dice, para poder realizar este libro, siempre se debe tener a la mano la estructura de libros de registros electrónicos en IP. Eso lo podemos encontrar en esa página de SUNAT, donde nos permite descargar, ¿no?, el Excel para saber más que nada qué es lo que yo debo hacer. Hay que tener en cuenta que Anicama, con Sprinter, nosotros somos uno de los pocos clientes que tienen y te ayudan enormemente a generar este libro, ¿no? Hay unos que no lo tienen justamente por su complejidad, ¿no? Anicama ayuda con un 80% y para la generación nosotros tenemos que ayudarnos con el Excel. ¿Ya? Aquí se les pone la estructura y por ahí, de ahí que se den cuenta la complejidad, porque son varios registros, ¿no? En TXT que se tienen que presentar
En su mayoría, como les digo, sí lo tenemos, pero hay otros que sí necesitamos ajustarlo o adecuarlo según los códigos de SMB que lo indica SUNAT, ¿no? SUNAT da dónde revisar, nos dice que podemos revisar en la tabla 3, también es un archivo. Entonces acá, todo el detalle de las cuentas corrientes, ¿dónde lo tenemos? En el reporte de inventarios, ¿no? Y balance. ¿Generamos el TXT? Sí tiene el sistema para generar. Todos los que dice sí, sí tenemos. Ahora, lo que es este detalle de saldo de la cuenta 47, ese era para el plan antiguo, ¿no? Entonces, como ya no lo tenemos, simplemente se tiene que dar vacío, pero hay que tener en cuenta el nombre del archivo, por eso ahí se les pone. Luego, el detalle de balance de comprobación, que se ha puesto como observación acá, revisar cuentas. ¿Por qué? Porque sí tenemos nosotros el TXT, pero sin embargo, si ustedes han sido un usuario que ha creado cuentas, muchas más de las que reconoce SUNAT en su estructura de balance de comprobación, entonces quizás no te cuadre. No te cuadre, pero sí te lo va a generar, pero sencillamente para que lo pase no va a subir. Entonces va a subir los que reconocen. Por eso es importante que ustedes lo validen primero en Excel, o sea, para que vean si es que no tiene ninguna diferencia, ¿ya? Para que sean las cuentas que realmente son. Ahora, esta es la parte un poco más complicada, ¿no? Estados de flujo de efectivo. El sistema sí cuenta con estados de flujo de efectivo. O sea, si tú vas a imprimir libros, o sea, si no, porque eso estamos hablando para PLE, ojo, ya, PLE con PSG. Pero si tú imprimes, el sistema sí te da el patrimonio neto, te da el estado de resultados, todo te da. Pero si estamos hablando de Play, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se tienen que generar los textos. Entonces, hay una estructura que SUNAT no exige, que es el estado de flujo de efectivo de modo directo y el modo indirecto que se tiene acá al final, 3.25. Eso no da, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que revisar los códigos SMB, que son códigos partidas que se deben establecer ahí. Puedes usar, sí, el que el sistema te da, ¿no? Para que tú lo adecúes. Por eso es importante usar y te ayudes del Excel para este tipo de archivos, ¿no? Como es el estado de cambio y patrimonio neto, ¿no? El estado de flujo efectivo de modo indirecto, el estado de resultados integrales. Las notas a los estados financieros, recuerda que es un PDF, no es un TXT, ya es un PDF, pero que también requiere que las notas que tú apuntes, todas deben estar con los códigos SMB que has venido tú, porque son notas a los estados financieros, ¿no? Si los estados financieros están con tus códigos SMB, lógicamente tienes que colocar esos códigos SMB en tus notas de estados financieros. Luego, el estado de resultados sí lo puedes armar. ¿Y dónde es que colocas tú los códigos SMB? En esta parte final, ¿no? Sí se podría, ¿no? Y solamente habría que llenar estos campos. Lógicamente, igual siempre te recomendamos pasarlo o exportarlo primero a un Excel para su validación. Recuerda que es importante siempre validar, ¿no? Y no dejar que el sistema lo haga todo. Donde ahí requiere nuestro profesionalismo, ¿no? Para que las cosas marchen bien y estemos con la certeza de que hemos cerrado correctamente.